Muy bien, continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días, aquí en FM Mundo. Hoy nos conectamos con Daniel Montalvo. Él es el director de la Maestría de Talento Humano de la UDLA para conversar de un tema crítico hoy que es la fuga de cerebros. Es decir, ¿hay oportunidades laborales reales en Ecuador? Es una interrogante hoy por hoy donde la gente está migrando en busca de nuevas oportunidades. Un tema que no es de hoy, pero hay momentos donde se va acelerando. Neil, gracias por atender esta invitación. Gracias, Roberto. Bueno, fíjate, yo creo que es muy importante entender lo que viene pasando desde pandemia, pospandemia, ¿no es cierto? Que lo que estamos viendo es que la gente empieza a buscar otras opciones, otras oportunidades. ¿Por qué? Porque yo creo que también todos estos temas del famoso borderless o talento sin fronteras, ¿verdad? Te permite ampliar un poco el espectro. Y de cara con eso, leí el otro día unas notas de prensa que hablaban de unas cifras realmente importantes de crecimientos del 300% a nivel profesional de la migración hacia ciertos países de aquí de América en general, América del Norte. Yo creo que hay muchos elementos que están correlacionados a esto. Primero, yo creo que hay falta de oportunidades laborales. Pero entendida cómo. Cuando nosotros vamos a la universidad, cuando nos preparamos, salimos con una expectativa de ganar mucho dinero, de crecer muy rápidamente, y esa no es la realidad de las organizaciones y tampoco de los entornos económicos. Entonces, claro, sales con una perspectiva importante y te das cuenta que no es así, y entonces dices, ok, ya no veo el mercado local y me voy para otros mercados, ¿no es cierto? Por el otro lado, también es importante entender que aquí hay un factor de afectación sobre la educación, porque mucha gente también considera que estudiar en el exterior es mucho mejor porque se te abren nuevas oportunidades laborales, porque tú abres un poco más la cabeza o cosas de ese tipo. Y obviamente los costos que están involucrados, tanto a nivel local como internacional, son muy comparables en ciertas cosas. Entonces tú dices, creo que una mejor inversión es hacia afuera. Entonces, por el otro lado, también se cree que la educación fuera es mucho mejor que la educación dentro del país. Y el otro elemento que no podemos dejar de lado, obviamente, es todos los temas de la crisis económica, social, de la seguridad, que también te impulsa a que tú te pongas a pensar y digas, bueno, ¿qué hago en este entorno? Puedo estar en unos entornos diferentes. Creo que esto es lo que está incentivando, estos son los principales factores que incentivan a que vayamos teniendo una pérdida de talento local porque ha logrado mejores oportunidades o porque tiene una visualización del futuro diferente a la que hemos venido construyendo en nuestro Hoy, medio. en esa parte, Daniel, te quiero plantear una pregunta. ¿No será también que como sociedad hemos construido un imaginario de que a más títulos, mayores ingresos? Entonces la gente estudia, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 cartones y la oportunidad laboral entra a este embudo donde no tiene algo comparable que responda a esto. Es decir, como que nos hemos desviado un poco del foco central del por qué estudiar. De acuerdo. Yo creo que en la historia nuestros padres, abuelos probablemente tenían una conceptualización que mientras más títulos te suben el sueldo o eres mejor o cosas así. Fíjate que yo cuando estoy preparando a los maestrantes, siempre hablamos de saber, pero también de la parte conductual. ¿Me explico? Porque la parte conductual que no, normalmente no es desarrollada, lo decimos como habilidades duraderas, te complementan totalmente al saber para que tú puedas desarrollar. Si quieres ver esa historia que cuentan los padres a los hijos, etcétera, de generación en generación, en alguna medida yo siento que ya no existe. Hoy por hoy en el medio lo que estás buscando tú es prepararte mejor para tener nuevas oportunidades, pero no necesariamente esas nuevas oportunidades vienen con dinero. Y obviamente con el entorno en el que vivimos se complica un poco más. Entonces, aquí entra todos los elementos relacionados, si quieres ver a qué es lo que yo logro cuando me formo mejor. ¿Sí? Buscamos un sistema educativo más robusto, ¿no es cierto? Que nos dé nuevos instrumentos, herramientas para poder salir al mundo profesional. Pero cuando llegamos al mundo profesional,
Vemos que las nuevas generaciones quieren crecer muy rápido, ganar muy rápido, ser gerentes muy rápido. Y claro, leía el otro día un artículo, la edad media de los directores de ejecutivos de bueno, en general, en todo el mundo es de los 52 años para arriba. Entonces tú ahora te gradúas a los 24 años, 23 años, 22 años, llegas y te toca el doble, el doble de edad para poder llegar. Esta Entonces, otra vida para poder llegar al puesto que quieres o al menos a ganar el dinero que quieres ganar. exactamente, entonces esos elementos como que te ofuscan y claro, la sociedad como que sí va entendiendo eso, va evolucionando, va entendiendo de mejor forma, pero principalmente todos los temas relacionados a los incentivos económicos tienen conexión, porque creo que es natural que los seres humanos queremos estar mejor y muchas veces se siente que el estar mejor solamente tiene que ver con un tema económico, lo A, cual. a eso justamente quiero, perdón que te interrumpa, pero a eso quiero llegar. Es decir, el estar mejor está como anclado a esa visión de estudiar en el exterior, irme del país y ganar más plata. Eso viene siendo automáticamente, una vez que yo gane más plata, voy a ser feliz. Correcto, y este es un poco lo que yo por eso te decía que en la formación debemos incorporar todos estos elementos de habilidades duraderas. Muchos dicen que son habilidades blandas o los power skills o cosas de ese tipo, y yo la verdad creo que de blando no tiene nada. Creo que ese es el gran diferenciador de éxito cuando tú estás en la carrera profesional, cuando tú ya vas evolucionando en la vida, dices, oye, esto es lo que realmente me ha hecho más exitoso. No quiero decir que no hay que estudiar, cuidado, no quiero decir que no hay que formarse, cuidado para nada. Pero la formación es algo que ya no es algo, si quieres ver, de una expectativa que te va a llevar más. O estudias, punto. La gente se prepara más, sabe dos, tres idiomas, tiene dos, tres maestrías, tienen doctorados, tenemos doctorados, etcétera. Entonces, el tema es que te toca aprender a desaprender para volver a aprender todos los santos días, pero tienes que estar preparándote en la parte conductual. Y ahí es cuando la formación académica hace una gran diferencia, el desarrollo de habilidades duraderas que te sirvan en tu ámbito conductual durante la vida. Ahora, dentro de este proceso, ¿cómo ves tú que está hoy la tasa de fuga de cerebros, fuga de gente que está yéndose del país y situación que va a afectar en el corto, mediano y largo plazo al desarrollo propio del Ecuador? Verás, encontré este dato hace un par de semanas que te decía que apareció una publicación en un medio digital y hablaba del 48,5% de los profesionales están migrando. A mí me parece un poquito exagerado, ¿no es cierto? Un poquito exagerado, pero finalmente ese es un dato estadístico que apareció. Yo te digo desde mi ámbito profesional laboral, ¿no es cierto? Yo veo que más bien nosotros estamos importando mucho, pero porque no tenemos una mano de obra, entre comillas, mano de obra calificada en el ámbito profesional para ciertas cosas que vienen en la tendencia mundial, como en el ámbito digital, la ciberseguridad, la tecnología, la inteligencia artificial o cosas de ese tipo. ¿Sí? Entonces yo digo, más bien he salido a buscar porque falta una mejor formación de nuestros profesionales. Por el otro lado, también he visto también muy buenos profesionales que se van de este país, pero no tanto por el tema de los incentivos económicos, sino por los temas de calidad de vida, ¿no es cierto? Porque si tú te pones a comparar ciertas sociedades, entonces cuando ya has entendido que no necesariamente el dinero es lo que te mueve, entonces tú buscas esa calidad de vida. Entonces yo creo que va en esas dos dimensiones. Tasas exactas yo creo que es difícil lograrla ahora mismo, ¿no es cierto? Y lo que yo te hablaba al inicio, el borderless o el talento sin fronteras, lo que te permite es que ya no, o sea, que ya no hablemos de que migrar es salir de Ecuador a Colombia o a Perú, porque el mundo se abrió y yo puedo dar servicios profesionales o puedo dar clase en otros países, ¿no es cierto? Sentado desde Ecuador. Y entonces un poco lo que te lleva es que toda la parte conceptual del mercado laboral también tiene un impacto supremamente importante. Hoy es totalmente abierto, hoy es totalmente amplio, mucho más amplio de lo que cuando nosotros arrancamos nuestra carrera profesional, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esa evolución es la interesante. Y para esto justamente es cuando yo digo, uno tiene que entender exactamente qué pasa con los entornos, con las personas, con la formación, con el tema de compensación, con el training, etcétera, para poder establecer cómo este talento es gestionado desde la universidad, desde las organizaciones, desde la sociedad, porque somos los tres que tenemos un vínculo importante para que la gente pueda desarrollarse y evolucionar.
Yo creo que ahí viene hay también unos puentes caídos, unos puentes rotos de desconexión entre la oferta y la demanda al punto laboral. Es decir, mucha gente estudia una cosa creyendo que con este tipo de estudios, con esta capacitación, va a lograr X o Y posición en determinada empresa. Pero yo creo que no nos hemos puesto a pensar qué perfil busca esta empresa, qué perfiles son necesarios. Es decir, ¿qué es? O sea, una cosa es lo que yo quiero vender y otra es la que me quieren comprar. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos un cortocircuito también y te quiero preguntar, más allá de entrar al análisis de la anécdota, sino, ¿qué buscan hoy las empresas? ¿Qué quieren hoy las compañías? ¿Qué están buscando contratar? Me acabas de mencionar estas carreras nuevas, por llamarlas así, que son las carreras más recientes, pongámoslo en esos términos, al nivel de cibertecnología, control en la parte legal. Por ejemplo, el otro día conversaba eh, de propiedad La- eh, intelectual tecnológica. sí, Entonces, correcto. todo este tipo de cosas que son carreras nuevas o más recientes que se ven. ¿Qué es lo que están buscando hoy las empresas? ¿Hacia dónde debe ir el mercado estudiantil preparándose en favor de que su oferta haga match con la demanda? Correcto. Fíjate, en UTLA, por lo menos en la maestría de talento humano, tenemos un comité consultivo que agrupamos, invitamos a las empresas, a los graduados, a los estudiantes, es decir, a todos los stakeholders relacionados, para que nos cuenten eso. Y principalmente, ¿qué es lo que se pide hoy por hoy? Uno, personas enfocadas en el logro. ¿Qué quiero decir con esto? Que quieren lograr algo más, que quieren trascender, que quieren impactar. Muchos de estos elementos relacionados al entorno. Yo ayer veía un chat que me decían, oye, ahora sí que queremos la luz, ahora sí vamos a cuidar la luz, el agua. Tal vez hace 20 años no lo hacíamos nosotros abríamos las llaves sin problema. Hoy los chicos se cepillan ya cerrando la llave. O sea, hay una evolución si quieres ver. Gente que esté pensando en el impacto del entorno. ¿Verdad? Por el otro lado, es súper importante el foco en el cliente, el entender netamente qué es lo que hace esta compañía y a quién llega, y eso es relevante, ¿no es cierto? El impacto en la sociedad. Porque finalmente nosotros, las organizaciones, las universidades, las empresas, lo que hacemos es aportar justamente a esa evolución de la sociedad. Entonces, claro, cuando discutimos de estos elementos, nos damos cuenta que debemos hacer ajustes. Ven, vamos hacia atrás a hacer los ajustes y te toca trabajar con otro stakeholder, que es el Estado, ¿no es cierto? Y el Estado, para que tú reformules una malla curricular, les toma algún tiempito, ¿no es cierto? Y tienes que pasar una serie de elementos, porque también el sector de la educación está muy regulado en nuestro país. Y entonces con eso tú empiezas a conectar los elementos. Hoy, ¿no es cierto? No necesariamente debemos crear carreras específicas de inteligencia artificial, por darte un ejemplo, sino que nosotros debemos aprender a utilizar la inteligencia artificial en todas las profesiones, ¿no es cierto? En todas las profesiones. Entonces viene a ser, si quieres ver una herramienta, un instrumento adicional, que lo vas Totalmente conociendo. transversal a todas las carreras. Exactamente, entonces empezamos a incorporar, yo siempre en mi maestría les pongo a hacer los prompts, ¿no es cierto? Les pongo a hacer perfiles de cosas de ese tipo, y mucha gente que ya ha acabado la universidad, que está en un posgrado, no sabe utilizar todavía el instrumento. Yo por eso siempre digo, no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos, sino va a reemplazar a quien no sepa utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar su trabajo. Entonces, fíjate, todos esos elementos transversales hay que trabajarlos dentro de la sociedad para poder hacer ese proceso evolutivo. Carreras de futuro, el World Economic Forum salía con muchas, pero súper interesante porque más allá, ejemplo, una de ellas que siempre la tengo en la cabeza, ¿no? Más allá, los jóvenes quieren estudiar inteligencia artificial para ser un unicornio y tener $1 billón en 4 meses, ¿no es cierto? Entonces, no, ¿sabes qué? El futuro es el cuidado a los ancianos, ejemplo. ¿Quién va a cuidar de los ancianos? Hoy por hoy está tomando un impulso muy fuerte en Europa, en Estados Unidos. Entonces hay unas profesiones que, por un lado, tienen que ver con la parte tecnológica, técnica de evolución, pero por el otro lado, la parte humanista, la parte del ser humano, la parte del cuidado, porque vamos a vivir mucho más años, porque ya no vamos a vivir. Yo siempre lo digo, eso de broma. Se decía que el matrimonio era para toda la vida, pero porque había una expectativa de vida de 33 años.
40 años. Hoy la expectativa de vida son 80 años, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que en esa línea, ¿no es cierto? Hay muchos elementos. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo el entorno? ¿Cómo vamos entendiendo la sociología, la antropología, la economía, el impacto en el medio ambiente, ¿no es cierto? Para, con todos esos elementos, ir preparando de mejor forma a las futuras generaciones. Creo que va por esa vía y nosotros siempre en UDLA hablamos de unas habilidades duraderas, es decir, más allá de solamente conocer el estado del arte, la ciencia en su profundidad, cómo esto tú llevas a tu aplicación cotidiana y cómo evolucionas y cómo te desarrollas como ser humano en un entorno específico. ¿Sí? Entonces, trabajamos en esa línea. Me queda Ujú. clarísimo. Muchísimas gracias, Daniel, por tus criterios, siempre claro, y esperamos haber aportado también mucho a nuestra audiencia en favor de conocer un poco más de lo que está ocurriendo en esta temática. Daniel Montalvo, director de la Maestría de Talento Humano de la UDLA, con nosotros aquí en El Mundo en 7 días. Un abrazo y que tengas un Gracias, Roberto. Un buen día, que estés muy bien. gracias igual.